Star Wars The Queen's Gambit. Un juego publicado en el año 2000 por Avalon Hill, Hasbro. Avalon Hill ya era parte de Hasbro en el año 2000, cuyos autores son Rob Daviau, Alan Roach y Craig Barnes. Y es un juego que nos lleva a el episodio 1 de la saga de películas de Star Wars, a Amenaza Fantasma, y nos lleva concretamente a sus batallas, a los enfrentamientos, que es lo que vamos a jugar aquí. Juego que cuando estaba preparando este vídeo, pues estaba mirando en Board Game Geek un poco para informar diferentes cosas, entre otras cosas de los autores, porque en el juego no vienen los autores en ningún lado. En el año 2000, pues eso no debía aparecer en esas casas que era importante el nombre de los autores. Afortunadamente eso ha ido cambiando con el tiempo. Pero lo que, como digo, cuando estaba mirando me he dado cuenta que probablemente es el juego más caro de los que tengo en mi colección, que son muchos juegos realmente. Es un juego cuyo precio oscila entre los 500 y los 800, 900 euros. Y realmente no sé muy bien el motivo de esto. Bueno, es un juego que realmente es un juego muy buscado, un juego difícil de conseguir. Pero yo creo que debió ser un juego, al ser un juego de Avalon Hill de Hasbro, probablemente se hizo una tirada muy grande. Otra cosa es que probablemente la tirada pues fue sobre todo para chavales pequeños, pensando que era un juego para jugar niños. En la caja dice a partir de 10 años, y quizás estos niños acabaron jugando con las figuritas, todas las figuritas traen montones de figuritas, y no jugando al juego. Y probablemente el juego pues ha ido desapareciendo, ha ido siendo canibalizado por los chavales, y no ha sido conservado. Probablemente por eso ahora es difícil de encontrar. Probablemente hay pocos juegos en las colecciones de los jugones. Y además es posible que en su momento tampoco llamara un poco la atención a los jugones como a mí. Yo lo conseguí cuando salió, porque yo tenía la tienda por aquel entonces. Y entonces sí lo vi y me llamó la atención. Tenía un montón de figuras, un montón de cosas y parecía interesante. Como de hecho el juego es bastante interesante. Así que yo creo que lo más fácil es que echemos un vistazo y luego hablamos un poquito. Y aquí tenéis el despliegue de este espectacular juego. Como veis, la verdad es que es un espectacular lo que trae, montones de figuras, montones de cosas. Y lo que vamos a ver hay 4 diferentes campos de batalla. Tenemos aquí uno primero, que es este de aquí, que es el campo de batalla de los campos de Naboo, donde tenemos aquí el ejército de los droides y el ejército de los Gungan, que está ahí. Ese sería el primer campo de batalla. El segundo es el palacio. Aquí lo veis, está representado por 3 pisos, lo cual lo hace súper chulo. Tenemos el primer piso aquí arriba, donde están los 2 virreyes, con un montón de droides. Más droides en el segundo piso, y en el último piso, en el primero, vemos ahí que están los guardias de palacio con las 2 reinas, una que puede ser la falsa y otra que es el selluelo, digamos, y otra que es la verdadera. Es el segundo campo de batalla que vamos a tener, y nos quedan otros 2 que están en este tablero. Tenemos por un lado el campo de batalla de los Jedi, que vemos a Darth Maul con Qui-Gon y Obi-Wan peleando entre ellos, y luego finalmente el último campo de batalla va a ser el de los naves espaciales, que va a estar aquí. Tenemos la nave espacial de Anakin, y ahí se van a ir resolviendo los combates de naves espaciales. Y vamos a tener 2 bandos, 2 jugadores, pero 4 campos de batalla, y vamos a tener que ir decidiendo dónde gastamos las órdenes en estos campos de batalla. Para ello vamos a hacerlo con estas cartas que tenemos aquí. Hay 2 mazos, uno es para el campo de batalla, digamos los que tenemos a la izquierda, el campo de Naboo y el palacio, y el otro será el de los Jedi y Darth Maul y las naves espaciales. Y vamos a tener que ir pues turnando y ir decidiendo cuáles utilizamos para una cosa y cuál para otra. Esto hace que el juego sea, la verdad es que muy variado y pasen muchas cosas, y el juego se hace muy entretenido, siendo un juego bastante sencillo. Y sobre todo lo que es espectacular es todo lo que trae el juego, realmente todo lo que ofrece físicamente es muy chulo, y el juego es entretenido. Es un juego sencillo, es un juego en realidad que pueden jugar niños, está pensado un poco para niños también, pero los adultos también lo pueden disfrutar. Hay un montón de dados, que son estos dados que tenemos aquí, que son los dados que vamos a utilizar en combates o para las diferentes cosas, sobre todo los combates que vamos a utilizar.
Bueno, ya veréis siempre un par de pinceladas de cómo va a funcionar esto. Cada uno de los jugadores o cada uno de los bandos, porque pueden llegarse a jugar a cuatro jugadores, un jugador en este lado, esto y este lado, digamos, y el otro tablero, pero bueno, en principio el juego es para 2 jugadores. Cuando son 2 jugadores, cada jugador va a robar 5 cartas de cada mazo. 5 de este mazo de aquí, que son las cartas del campo de batalla y del palacio, y aquí 5 de aquí, que son las cartas de los Jedi y las naves espaciales. Van a robar 5 y de manera que tendrán 10 cartas en la mano. Y lo que van a hacer es escoger de esas 5, escoger 4 cartas. Y esas 4 cartas las van a colocar en orden, una encima de otra, de manera que la que está más arriba es la que primera se va a jugar, luego la siguiente, digamos en ese orden. Y el otro jugador va a hacer lo mismo, de manera que ambos jugadores tienen que colocar las cartas sin saber qué es lo que va a activar el otro jugador. Además, aquí no hay obligación de activar un lado u otro. Puedes activar lo que te dé la gana, jugar varias cartas sobre el campo de batalla o el palacio y no utilizar ninguna de los Jedi, o como quieras. Lo mejor va a ser ver cada uno de los campos de batalla, que hay un lado y a otro, y los vamos viendo despacito, uno a uno, y así comprenderemos todo el conjunto. Bueno, y aquí tenemos el campo de batalla del campo de Naboo, donde tenemos el ejército de los Gungans enfrentados al ejército de los droides. Como veis, hay diferentes tipos de tropas. Los droides pues tienen sus battle droids, luego tienen los droidecas o los droids de combate, que son más potentes. Atrás tenemos los tanques y tenemos también los vehículos donde van a aparecer más droides. De hecho, en el juego pueden aparecer más droides en esos vehículos si no son destruidos. Y por parte de los Gungans tenemos Gungans normales, tenemos los que van montados a caballo, tenemos las catapultas y luego tenemos los generadores de escudos. Porque si os fijáis, aquí hay un escudo, ¿veis ese que se ve ahí en el escudo? Y eso impide que los tanques, por ejemplo, puedan disparar y llegar aquí. Cada una de las unidades tiene un alcance y tiene una serie de combate. Y por ejemplo, aquí tenemos los de los droides. Y veis que los tanques, por ejemplo, tienen un alcance de 2, que lo vemos aquí. Y tiran 4 dados rojos y 2 grises, es decir, son bastante potentes. El transporte, en cambio, es menos potente. Aquí tenemos lo que aguantan. Y luego tenemos también para los Gungan tenemos lo mismo. Las catapultas pues atacan a 2 de distancia. A 3 de distancia pueden atacar. Y vemos lo que van haciendo, los dados que tiran de ataque. De manera que hay muchas cosas que tener en cuenta. Sobre todo el tema de ir controlando un poco los escudos que van generándose con estas criaturas que tenemos aquí. Se verá activando todo utilizando estas cartas de aquí. Y cada carta pues nos va a decir qué es lo que activamos, ¿vale? Por ejemplo, en esta carta de aquí nos dice un grupo de Kadu, que son los jinetes de los Gungan montados, o bien 2 grupos de Gungan. Esta otra, en cambio, pues nos permite activar a Anakin, el avión, la nave espacial de Anakin y un grupo de Gungans. Esta otra pues nos permite activar una catapulta, 2 catapultas y disparar con ellas. De manera que, como veis, pues cada carta pues es lo mismo que pasa en todo el juego, pero nos permiten hacer unas cosas u otras y tenemos que ir optando y tomando decisiones. Y esta es la parte divertida, ir tomando decisiones diversas de qué es lo que va pasando. Por otro lado, los droides también pueden ir jugando sus cartas. Por ejemplo, esta de aquí, que os permitiría activar una carta de Starfighter para defenderse, para evitar que Anakin consiga su objetivo, y además permite activar, por ejemplo, 4 droides. Vemos aquí 4 Battle Droids. Este, por ejemplo, de aquí, nos permitiría activar 2 Destroyer Droids y un grupo de Battle Droids. Con esta otra activamos un tanque y 2 grupos de droides. Bueno, como veis, pues hay realmente muchas cosas. Y este sería, ya digo, el 4º campo de batalla, o el primero en realidad. Lo importante que tiene este es que cuando vamos eliminando unidades vamos consiguiendo cartas extra que vamos a poder usar. Cada turno, como he dicho al principio, cada turno cada jugador va a utilizar 4. Pero si consigues cartas extra las vas a robar en ese momento y las vas a poder utilizar. Con lo cual pues puedes llegar a jugar bastantes cartas y esto puede darte una ventaja
en ese campo de batalla en el que estés luchando en ese momento. Si un campo de batalla consigue apoyar al otro. Es decir, por ejemplo, aquí eliminamos una unidad de Gungans, pues esto nos va a dar alguna carta extra. Y eso nos va a permitir jugar más cartas a lo mejor en el palacio, o más cartas con los Jedi. Bueno, de manera que eso es un poco, digamos, la interacción que tienen los diferentes campos unos entre sí. Y las cartas extras las consiguiendo. El objetivo siempre está en el palacio, el verdadero objetivo, y los otros campos de batalla son un poco como zonas para conseguir más recursos o evitar que el otro los consiga también. Aquí tenemos cómo empieza la zona de combate de Darth Maul y los dos Jedi, Qui-Gon y Obi-Wan. Y esto se va a ir resolviendo. Cada uno de ellos tiene una serie de habilidades. Por ejemplo, si lo vemos aquí aquí nos va a decir lo que tienen los Jedi. Vemos que Qui-Gon tira 3 dados rojos, Obi-Wan también 3 dados rojos. Y luego tiene de defensa un dado azul y un dado verde. Ambos aguantan 11 puntos de daño, que lo veis aquí. Y nos dice las consecuencias que pasa si mueren. Que es que el jugador de la Federación de Comercio va a robar 3 cartas de bono, 3 cartas extra. Pero eso no es en realidad lo más importante. Lo más importante sería que si mueren Obi-Wan y Qui-Gon, Darth Maul podría moverse hacia el palacio e influir con su presencia, atacar a los soldados de Naboo, a los guardias del palacio, atacarles. Y exactamente lo mismo pasaría al revés. Tenemos a Darth Maul aquí. Darth Maul veis que tira 3 dados rojos también. Tiene un dado verde y un dado dorado de defensa. Y aguanta 16 puntos de daño. Vamos a ir marcando aquí. Darth Maul tiene aquí sus puntos de vida. Según va recibiendo puntos de daño, iremos moviendo esto aquí. Y en el 16 pues quedará eliminado aquí. Y aquí tenemos los dos Jedi. Obi-Wan y Qui-Gon. Estos son los dados rojos que tiran. Cuando sale esto de aquí, por ejemplo, sería un impacto, pero estos serían 2 impactos, 2 daños. Y luego tiene los dados de defensa. Que tenemos los dados azules. El dado azul, que es este de aquí, que tiene, pues como veis, un escudo, 2 escudos. Y el dado dorado, que tiene 2 caras también con escudos, pero una de ellas con 2 escudos. Estos son los dados de defensa que se tirarían. Y lo mismo, si consiguieran matar a Darth Maul, Obi-Wan o Qui-Gon, o ambos, si han conseguido sobrevivir, podrían irse hacia el palacio y destruir muchos droids de batalla y acercar mucho la victoria. Porque la victoria es el bando que gane tiene que limpiar el piso superior. Tiene que ser el que controle el piso superior del palacio. Esta de aquí sería una carta, por ejemplo, que nos permitiría mover a Darth Maul y podríamos mover y atacar. Y además los Jedi, tanto Darth Maul como Obi-Wan y Qui-Gon, pueden mover un número de espacios, atacar usando alguno de sus dados y luego seguir moviendo. Es decir, por ejemplo, suponiendo que Darth Maul podría decir, pues aquí ataco a Qui-Gon con 2 dados. Por ejemplo, imaginemos que esto está así. Se ha movido aquí. Ataco a Qui-Gon con 2 dados, le hago 2 impactos, Qui-Gon tiraría para defenderse. Se defendería de 1, con lo cual sufriría un daño y pondríamos un daño a Qui-Gon. Pero le queda un dado a Darth Maul y le quedan movimientos. Podría Darth Maul moverse, 1, 2, 3, y atacar a Obi-Wan. Es decir, los Jedi y Darth Maul pueden dividir su movimiento y sus ataques como quieran y pueden moverse y ir atacando según se van moviendo. Esto significa que cuando se desplacen al palacio, pues podrían hacer realmente una masacre, porque prácticamente casi tanto los robots, los droides, como los guardias del palacio aguantan tan solo un impacto. Y además se mueven y luego atacan, cosa que no hacen los Jedi. Por eso los Jedi, si consiguen eliminar a su rival y consiguen llegar al palacio, van a ser absolutamente decisivos para ese bando. Y es uno de los objetivos que los Jedi, el que gane, pues debe tener en cuenta. Tanto Obi-Wan como Darth Maul o Qui-Gon. Bueno, los bandos de los buenos o los malos, vamos a llamarlos así. Vamos a ver otras de las cosas que hay aquí de los combates que hay, de los campos de batalla. Esta es la zona de la batalla de naves espaciales donde tenemos a Anakin, y el objetivo de Anakin, del que tenemos aquí su figura, es llegar hasta el último punto, llegar hasta aquí. Cuando llega aquí al punto final, pues conseguirá desactivar
la nave de control de droides y con ello se desactivarán todos los droides. Pero para ello tiene que ir atravesando toda esta zona. Como veis, cada una de esta zona está llena de unas casillas donde hay naves espaciales Starfighters. De manera que cuando Anakin se mueva aquí, si tendrá que realizar una tirada de 2 dados de 6. La suma será el punto por donde pase. De manera que tiraríamos, por ejemplo, aquí un 8, pasaría por el 8. El 8 ahora mismo está vacío. Luego podría pasar por ahí y avanzaría Anakin, avanzaría hasta la siguiente posición, hasta aquí. Y esa es la forma cada vez que el jugador de rebelde, digamos, o el de la Nueva República o el de la República juegue una carta de estas de Anakin, de mover a Anakin, Anakin se va a desplazar desde un punto hasta otro punto, tirando los dados y moviéndose por el espacio de que salga el número. Lo que pasa que cada uno de los sitios, como veis, tiene una serie de dados. En este caso, antes de mover a Anakin aquí, Anakin estaría aquí y diría, voy a mover por aquí. Pues antes de mover tiraría 2 dados de 6 el Imperial, y cada éxito, por ejemplo este éxito, ocuparía un sitio. Por ejemplo, podríamos poner este aquí. De manera que el 7 quedaría bloqueado. Ahora tiraría Anakin 2 dados de 6, un 11, y como el 11 está bloqueado no conseguiría pasar. De manera que tendría que esperar a otra carta para conseguir pasar. Si la tirada, por ejemplo, hubiera sido un 9, como el 9 no está bloqueado, pues avanzaría hasta la siguiente posición. Y esta es la forma en la que va a ir avanzando Anakin, siempre pasando a través de estas zonas con cuadrícula, donde hay cazas y donde además se pueden poner dados, dependiendo del número de dados que se tiren. Cada uno de aquí se van tirando 2 dados y se van ocupando. Pero el jugador que juega con los droides, digamos con los malos, puede utilizar cartas para dificultar esto más. Por ejemplo, con una carta de estas, que veis que pone ahí Draw Starfighter Card, roba una carta de Starfighter, pues se refiere a una de estas cartas que tenemos aquí. Estas cartas de aquí son cartas, lo que llaman cartas de Starfighter, y que el jugador que juega con los droides puede utilizar. Por ejemplo, si Anakin quiere cruzar aquí, pues diría, bueno, pues utilizo esta carta para colocar una carta de Starfighter. Robaría una de estas, le daríamos la vuelta y la pondría aquí. Como veis, esta tapa hay 2 sitios, pero se van a tirar 4 dados grises. De manera que pueden quedar bloqueados bastantes espacios. Tiraríamos, y en este caso hay 2, con lo cual podríamos bloquear 2. Por ejemplo, el 7 y el 8, que pueden ser los más fáciles que salgan. De manera que la forma que tiene de oponerse al movimiento de Anakin, el jugador que juega con los droides, es utilizando estas cartas de Starfighters y los dados grises que va colocando también ahí, que son estos que están ahí. Y esto sería cómo va funcionando lo de Anakin. Tampoco hay tantas cartas realmente de estas de movimiento de Anakin. Con lo cual, pues, claro, aquí en el juego siempre hay que ir ponderando dónde usas tus cartas para una cosa u otra. Porque, por ejemplo, esta carta mueve a Anakin, pero también permite mover un grupo Gungan, que podría mover y combatir en el campo de batalla. Bueno, pues aquí tenemos el palacio con sus 3 niveles. Las fuerzas de los guardias de palacio van a empezar abajo con las 2 reinas, la reina roja y la reina púrpura que tenemos ahí, y el capitán Panaka que tenemos aquí. Y su objetivo es llegar aquí arriba y controlar esta habitación. Para controlarla tienen que tener mayoría de figuras en la habitación, más que las contienen los droides y los 2 virreyes que están ahí arriba. Para subir, en cada piso hay una serie de escaleras en los lados que te permiten subir desde aquí. Por ejemplo, subes aquí, y desde aquí me parece que subes aquí, ¿vale? Hay escaleras que van subiendo, pero también hay algunas cartas que nos van a permitir subir por las ventanas. Si os acordáis, hay una escena en la película en la que rompen las ventanas y con unas pistolas con cable suben. Pues esas cartas, por ejemplo esta, permite subir. En esta podríamos subir con el capitán Panaka y 3 guardias de palacio a hacer eso. Las ventanas están en el otro lado, no están aquí, sino están en el otro lado, pero te permiten subir. Por ejemplo, aquí puedes subir, sí están aquí esto es ventana también. Desde aquí pues puedes subir aquí, o desde aquí podrías subir aquí. Y una vez dentro pues va habiendo combates, según se van activando, exactamente igual que en los otros sitios. Cada una de las cartas que vayamos jugando nos va a permitir ir activando. Por ejemplo, con esta carta, por ejemplo, podríamos activar o a Qui-Gon o a la reina roja y 3 guardias de palacio. Los guardias de palacio vamos a tener aquí, ¿qué es lo que tienen? Tienen movimiento 4, aguantan un daño, no tienen defensa y tiran un dado gris en ataque.
Una cosa que hay que tener en cuenta es que hay dos reinas. Una es la verdadera y otra es un señuelo. Solo el jugador que juega con las reinas, los de Naboo, sabe cuál es. Y esto es importante porque si muriera la reina, la verdadera reina, el movimiento de los guardias de palacio se va a reducir a 2. Solo van a mover 2 en lugar de 4. Ese es el efecto que tiene. Entonces, bueno, pues puede jugar un poco con eso. El objetivo de los droides es eliminar a la reina verdadera, porque eso va a limitar mucho el movimiento y las acciones que pueden hacer. Porque, dado que tiene que tener mayoría aquí, por mucho que consiga subir con el Capitán Panaka, con una de las reinas o incluso con alguno de los Jedi, mientras haya droides arriba, no va a conseguir tener mayoría. Y el objetivo es tener mayoría aquí. Con lo cual la única forma es con los guardias de palacio. Entonces aquí se va a ir desarrollando gran parte del combate, pero como hemos visto también los otros lados también tienen su importancia. Además, cuando son eliminados algunos de los personajes, por ejemplo el Capitán Panaka, cuando muere le va a dar una carta extra al jugador de la Federación de Comercio, al jugador de los droides. Esto sería lo que es el palacio. Habéis visto que el juego realmente tiene muchas cosas y tiene decisiones, tomas decisiones y qué cartas juegas, en qué momento, cuáles de los campos de batalla son los que activas en cada turno, en cada momento. Son decisiones que a veces son difíciles, son peleagudas, aunque luego hay un cierto azar con las tiradas de los dados, pero el juego la verdad es que consigue unir todo con unas mecánicas sencillas, unas mecánicas accesibles, y además consigue que el jugarlo sea entretenido, sea un reto. Cuando lo juegas con otra persona lo es. Cosa que no es tan sencillo de conseguir. Por eso, mezclado con la escasez que hay de él, la escasez de poder conseguir el juego, y con el tema, pues imagino que eso ha alcanzado esos precios que he visto en el mercado de Board Game Geek. Realmente es un juego especial, un juego diferente, y ya digo, es un juego de los más buscados que hay probablemente en la actualidad. Así que espero que esto se haya desvelado un poquito el misterio de por qué, aunque quizás hay mucha gente que diga pues no entiendo el por qué, pero bueno, cada uno toma su decisión y como se suele decir, si tiene ese precio es porque es el mercado, amigos, ya lo sabéis. En fin, nada más que eso. Muchas gracias por verme como siempre y hasta la próxima. Bueno, pues hemos visto 3 juegos diferentes, con mecánicas muy distintas, pero todos son unas cajas bastante grandes, con figuras, bueno, no todos con figuras, pero sí con mecánicas diferentes, y yo creo que son juegos poco conocidos al menos en español, y que este vídeo espero que ayude a que sean más conocidos y a que aclarar un poco. No todos son hacer vídeos de novedades o de juegos que sean como muy famosos, muy conocidos. Siempre un poco creo que este tipo de vídeos pueden añadir un valor añadido, un poco de cultura lúdica, de conocer diferentes juegos de diferentes épocas, y eso es un poco lo que pretendo muchas veces en mi canal, mostraros juegos de todo tipo, no solo juegos wargames, que es lo que más me gusta a mí, lo que más juego. También me gustan mucho estos juegos, todos los podríamos enmarcar un poco en el tipo de juegos Ameritrash, juegos temáticos que diría yo, cuando hace los años 90 o por ahí, diríamos temáticos, porque son juegos con una temática muy, muy marcada y no son lo que llamaríamos mecánicas muy Eurogames. No son colocación de trabajadores, no son recolección de recursos y tal. Bueno, es diferente, aunque tienen algunos de ellos, sobre todo el Age of Mythology tiene cosas de ellos, no lo son exactamente. Y yo creo que eso hace que quizás no han sido tan conocidos, o no sé muy bien el porqué. Pero bueno, yo creo que este vídeo puede ayudar un poquito a que sean más conocidos y al menos picaros un poco la curiosidad de bucear en estos juegos, y quizás algunos de ellos se pueden conseguir todavía. Algunos va a ser complicado, salvo que estés dispuesto a poner bastante dinero. Pero bueno, espero que os haya resultado interesante el vídeo como siempre, y como siempre de nuevo, hasta la próxima.